En este video vamos a ver la defensa rusa o Petrov. La defensa rusa o Petrov se forma con las jugadas E4, E5, caballo F3 y caballo F6. La idea de las blancas es atacar E5 y las negras en esta defensa, en lugar de defenderlo, contraatacan al peón de E4. En esta línea las blancas tienen dos formas de defender que son características de la defensa rusa o Petrov, y una que se asemeja más a la apertura de los tres caballos. De hecho, llegaría a líneas de la apertura de los tres caballos. Por ejemplo, caballo C3 defendiendo el peón D4, y las negras juegan alfil B4, caballo por E5, y es una apertura tranquila donde las blancas se quedan un poquito mejor. Vamos a ver las líneas principales. Una de las líneas principales es jugar D4. Aquí las negras tienen dos opciones, una es capturar en D4, las blancas aprovecharían para jugar E5, dama E7, alfil E2. En esta línea se quedan un poquito mejor las blancas debido a que la dama en E7 impide un poco el desarrollo del alfil. Las blancas ya se enrocaron, tendrían ligera ventaja. En lugar de dama E7 podrían jugar un poco más activo las negras jugando caballo E4. Después de dama por D4 vendría D5. Aquí las blancas capturan al paso. De hecho hay una amenaza muy directa, que es que las negras jueguen alfil C5 y ataquen el punto F2 con el alfil y con el caballo. Por eso las blancas capturan al paso, las negras capturan con caballo, y se considera que las blancas están un poquito mejor en esta línea. De hecho, las negras se acercan mucho a la igualdad. Vamos a ver otras líneas. La otra opción, en lugar de capturar en D4, es que las negras capturen en E4. Vendría alfil D3, y aquí entraríamos en líneas similares a las que vamos a ver más adelante, que son las líneas principales: caballo por E5, caballo D7, y aquí hay dos opciones para las blancas. La línea correcta sería capturar en D7, aunque hay una línea que se recomienda para partidas rápidas porque pondría al rey fuera de su seguridad, dando una pieza. La jugada más fuerte de las negras es dama E7, y aquí nos iríamos a una línea forzada con caballo por H8, caballo C3, rey D2, torre E1, caballo por F2, y después de alfil G6 la partida terminaría en tablas. Después de rey D8, caballo F7, rey E8, caballo H8, serían tablas por repetición. La otra opción que tienen las negras es capturar al caballo, pero aquí saldrían ya con su rey al centro. Sería muy arriesgado para ellas. De hecho, tienen que jugar el rey en la casilla 6, que es una línea muy peligrosa. La jugada correcta es caballo por D7, alfil por D7. Hay dos opciones. La jugada C4 es más fuerte porque presiona directamente a las negras. Enroque corto deja a las negras que se desarrollen como gusten. Por ejemplo, las negras tendrían algo de iniciativa jugando dama H4 y después de C4 enrocándose largo, tratando de generar un ataque en el flanco de rey.
La otra opción es que jueguen alfil de 6. Las blancas juegan C4, C6, C por D5. Las blancas juegan dama H5 para evitar que la dama negra se agregue al ataque. Pero incluso aquí las negras estarían también mejor después de dama por D5. Alfil C6 tienen mucha compensación por ese peón que capturaron las blancas. En lugar de enroque es un poco más activo que jueguen las blancas C4. Viene aquí dama H4. Y las negras podrían intentar llegar a una de las líneas anteriores, pero ese peón en C4, al estar un tiempo antes, puede detener un poco al alfil cuando se mueva a D6. Vamos con la línea principal. La línea principal es caballo por E5. Las negras deben jugar D6. Ellas no pueden capturar en E4 porque tendrían problemas después de dama E2. Y aquí si cometen un error que es caballo F6, las blancas ganarían con caballo C6 atacando a la dama y al rey. Se quedarían con la ventaja, por ejemplo alfil E7, caballo por D8 o dama E7, caballo por E7. Las negras perderían a su dama. Si quieren aguantar un poco más, tendrían que jugar dama E7. También existe la jugada D5, pero después de D3 el caballo negro se perdería. Igualmente si lo retiran vendría caballo C6, ganando igualmente a la dama. Tendrían un intento más jugando dama E7, donde las blancas se quedarían con un peón de ventaja. Las negras no estarían perdidas, pero tendrían muchos problemas y material de desventaja. Después de dama E7 vamos a llegar a una posición similar a la que ya vimos, donde se quedan con peón de desventaja las negras. Después de dama E7 lo mejor para las blancas es capturar. Viene D6 y D4. Aquí las blancas se quedan con un peón de ventaja y está demostrado que las blancas no se deben aferrar al peón, sino con caballo C3 se encuentran muy bien, y aunque las negras recuperen a su peón, después de alfil F4 las blancas van a ejercer mucha presión sobre las negras. Vamos a regresar. Entonces tenemos que caballo por E4 es una jugada mala, donde las blancas se quedan con ventaja. La mejor jugada es D6. Y aquí nuevamente las blancas tienen varias opciones. La jugada caballo C4 no es tan famosa porque el caballo está mucho mejor en F3. Entonces después de caballo C4 es una variación un poquito de las líneas principales. Podría de vez en cuando sorprender a los rivales, pero el caballo en C4 está un poco peor que en F3. Aquí también existen sacrificios de pieza. Aunque es muy aguda, está demostrado que las negras no están del todo perdidas. Se podría intentar en partidas rápidas, donde puede haber mucha táctica, pero en partidas de mucho tiempo no es tan recomendable, porque las negras podrían encontrar la defensa correcta. Por ejemplo, en esta posición, las blancas tienen dos peones y la iniciativa por la pieza. La línea principal y la mejor es caballo F3.
Después de caballo por E4, las blancas tienen algunas opciones. Vamos a analizar la jugada dama E2. Dama E2 es una variante que se considera muy igualada después de dama E7, D3, caballo F6 y alfil G5. Es muy igualada porque se cambian las damas en una posición muy simétrica. Las blancas, la única ventaja que tendrían es que tienen un tiempo de más. Una variante que sí es muy peligrosa y que se ha puesto de moda últimamente es la jugada caballo C3. La mejor jugada de las negras es jugar caballo por C3. Aquí es un error jugar D5 debido a dama E2. Es una clavada y en este momento las blancas amenazan jugar D3. Por ejemplo, si las negras no hacen caso, después de D3 las blancas ganarían al caballo. Y si juegan algo como dama E7, las blancas capturarían en D5. Después de alfil E7, las blancas ganan un peón jugando caballo por E4, D por E4, dama por, y después de caballo por E5, torre F8, enroque corto, las blancas se quedan con ventaja. La mejor jugada de las negras es caballo por C3. Aquí las blancas tienen algunas opciones, sin embargo la mejor es tomar. Después de alfil E7, vamos a analizar la jugada alfil E3, caballo C6, dama D2, enroque largo y dama D7. La idea de las blancas es que si las negras se enrocan corto, lanzar un ataque con los peones y con las torres en el flanco de rey. Después de enroque, la jugada principal es dama D7. Si se intenta alfil por A2, el alfil puede quedar atrapado. Todavía las negras pueden intentar salvarlo, pero después de torre A1 ya no es posible salvarlo. Las blancas se quedarían con una pieza de más. Aunque las negras todavía podrían intentar algo de contrajuego, no tienen piezas suficientes para generar un ataque. Vamos a regresar. Aquí también se puede jugar rey por A2. Y aquí las negras, al tener más piezas que en la línea anterior, porque por ejemplo en la línea anterior se cambiaron torres, podrían generar algo de ataque. Sin embargo, todavía las blancas se encuentran bien. La línea principal es dama D7, rey D1 y enroque corto. Aquí es donde las blancas podrían generar un ataque en el flanco de rey. Caballo C3, caballo por C3, D por C3, y vamos a analizar la jugada alfil F4. Nos va a llevar a un plan similar donde las blancas van a intentar jugar dama D2 y enroque largo e intentar lanzar un ataque en el flanco de rey. Vamos a ver la que se ha considerado la línea principal durante años. Últimamente la línea principal es la que ya analizamos, que es caballo C3, pero históricamente era D4. Es la línea que más aparece en la historia. Las negras juegan D5, las blancas alfil D3. Y aquí las negras tienen algunas opciones, por ejemplo jugar alfil D6, enroque corto, C4 y C6. Dama C2 y caballo A6. En estas líneas se considera
que las negras sí tienen juego activo y muchas veces las han considerado líneas de tablas. Esta es una de las líneas más agresivas. También hay una variante con alfil H5, C por D5, C por D5 y caballo C3. Las blancas siempre mantienen una jugada de más, pero las negras sí logran contrarrestar las jugadas ofensivas de las blancas. Alfil E7 también está analizado, enroque corto, caballo C6 y C4. Nuevamente las blancas tienen una jugada de más, pero las negras no se ve que tengan problemas. Después de A3, caballo C6, C por D5, dama por D5. Y aquí las blancas tienen una ligera iniciativa y tienen una estructura de peones prometedora. También pueden jugar caballo C3, alfil F5. Aquí la jugada B6 sería interesante. Después de A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, C por D5 y dama por D5. Da una posición muy buena para las negras. Alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, C por D5, dama por D5 y caballo A5. Después de alfil por C7, las negras pueden jugar B6. Como se pueden dar cuenta, en la defensa Petrov o rusa se dan muchas posiciones donde las negras pueden contrarrestar los ataques de las blancas. Sin embargo, las blancas, al tener siempre un tiempo de ventaja, pueden generar siempre un ataque que va por delante de las negras. La variante que recomiendo sería la que se está poniendo de moda después de caballo por E4, jugar caballo C3, ya que la idea de las blancas es desarrollarse y generar un ataque en el flanco de rey. Después de dama D2, enroque largo, y se puede jugar H4, H5, H6, se puede jugar H3, G4, el alfil se puede mover a la casilla D3 y generar un ataque sobre el rey de las negras. Es una línea mucho más segura para las blancas, donde pueden encontrar ustedes un plan claro. Hasta aquí esta línea y nos vemos con la siguiente apertura.